Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con el casco y el chaleco antibalas? Pero no habían llegado a un alto el fuego. Explíqueme usted esto, don Lorenzo, por amor de Dios. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Un alto el fuego donde se sigue matando gente, donde se siguen matando civiles de forma continua, de forma indiscriminada. Y bueno, pues básicamente nos están vendiendo una moto de algo que no es, ¿no? Llevamos toda la semana haciendo referencias, sobre todo en La Voz, en los editoriales, en el boletín de noticias y también en el Despegamos. Hemos intentado ir muy cercanos a la actualidad, contando la última hora de ese acuerdo de paz, que es como se ha denominado, con el que prácticamente arrancábamos esta semana. Pero bueno, pues hay que detenerse un poco y hay que intentar rascar un poco en la profundidad y hablar de esas claves ocultas. Ya saben nuestros amigos que a mí lo de las claves ocultas me gusta mucho. La verdad es que en muchas ocasiones me gustaría también no hacerlo, pero evidentemente ante pues el silencio cómplice de muchos de los participantes y sobre todo de los medios de desinformación masiva, tenemos que entrar en esas claves ocultas que especialmente a las sociedades occidentales se les están hurtando, porque hay muchos medios, sobre todo en Oriente Medio y también en China y también en Rusia y en otros lares, incluso en Estados Unidos, que están poniendo el acento en determinadas cuestiones que son muy importantes y a las que tenemos que profundizar, ¿no? Vamos a analizar mañana realmente en lo que ha consistido esa gira de Trump. Vamos a estudiar lo que implica el discurso de Trump en el Parlamento israelí, con determinados mensajes muy notables y que nos ayudan a explicar en buena medida las relaciones que hay tanto entre los millonarios y la Casa Blanca, como también esa relación entre Trump, Netanyahu y el lobby sionista norteamericano. Hablaremos de las razones reales por las que Netanyahu no fue a Egipto, por las cuales no fue a ese acuerdo de paz, a esa firma, porque básicamente él no estaba en la lista de invitados y Trump le invita en el último momento, y al final hay determinados países, determinados líderes políticos que exigen que Netanyahu no vaya y consiguen que se caiga de la lista. Vamos mañana a desvelar quiénes son estos nombres. Explicaremos las razones de la ausencia del príncipe heredero saudí Bin Salman, país fundamental para entender todo lo que está pasando ahí, porque Arabia Saudí es el país que hace la pinza con Israel, sobre todo para promover ese yihadismo suní por Occidente, con el beneplácito también de Estados Unidos. El que se esté sorprendiendo de lo que estoy diciendo solo tiene que ir a los programas que ya hemos dedicado al origen del ISIS y también los dos programas que hemos dedicado a explicar el papel de Arabia Saudí en el contexto geopolítico internacional. Y evidentemente también en esta parte del programa pues estudiaremos y denunciaremos y criticaremos ese ninguneo a Macron, a Sánchez y a Starmer, que se han convertido ya en muñecos de paja y se han convertido básicamente en irrelevantes en una Europa que se está yendo por el sumidero de la historia. En la segunda parte del programa entraremos un poco a determinar lo que puede ser el futuro de Gaza. Hay dos fases. La primera fase del acuerdo, la de los rehenes, es la que se está implantando en estos momentos. Llevamos tanto don César como yo defendiendo ya desde hace días que la segunda fase no está en la agenda de ninguno de los participantes. Esto es un tema más publicitario que otra cosa. La violación del alto el fuego es constante. Hamás, además, no ha sido destruido. Vamos a explicar qué es lo que ha hecho Hamás después del acuerdo de paz y los conatos que está teniendo, los enfrentamientos que está teniendo con determinadas bandas armadas patrocinadas por Occidente y especialmente financiadas y armadas por Israel. Confesión que realizan las propias bandas armadas y que aparece en la propia prensa israelí. Estudiaremos los escenarios base que se presentan para el futuro, tres fundamentales.
y los expondremos e intentaremos determinar hasta qué punto cada uno de ellos pueda ser factible, en el cual jamás controlaría Gaza durante unos meses o incluso durante más de un año, que es la línea que ha planteado Trump, un segundo en el que la autoridad palestina podría actuar como bisagra de Estados Unidos e Israel, y luego un tercer escenario de guerra entre facciones palestinas, 3 contextos que también podrían, ¿no?, producirse de forma simultánea en algunas ocasiones. Y también estudiaremos esa debilidad de la coalición del gobierno de Israel con esos elementos dentro del gobierno de Netanyahu que, si pudieran, pues lanzarían una bomba nuclear, aunque con ello llegarán a la desaparición del propio Estado de Israel, ¿no?, en ese Armagedón con el que algunos sueñan. La tercera parte del programa veremos cómo esto está siendo acompañado de un auge del ISIS, del heredero de Al-Qaeda, del heredero yihadista suní patrocinado por Arabia Saudí, en Gaza. La denuncia del líder de la oposición en Israel, a Víctor Leiberman, antiguo ministro de Defensa, que lleva ya algunos meses poniendo esta cuestión sobre la mesa sin que se le haga mucho caso, sobre todo en la opinión pública occidental. Explicaremos cómo se están produciendo los saqueos de ayuda humanitaria, quiénes son y con la colaboración de quién. Esto es una realidad que no es que sea incómoda, es que es muy desconocida, aunque, insisto, en Israel es Vox Populi, pero lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. Y luego pues estudiaremos un poco cuáles son las principales facciones, estas que se enfrentan a Hamas y que tienen relación directa con el ISIS. Finalmente, pues estudiaremos un poco cómo afecta esto al continente euroasiático, cómo afecta esto a Rusia, que acaba de sufrir un intento también de atentado terrorista por parte del ISIS con colaboración ucraniana. Fue el 13 de octubre, la mayor parte de los europeos y de los norteamericanos seguramente no sepan ni que esto se ha producido. Daremos los detalles. También ligaremos toda esta cuestión con la clave del golpe en Siria y también hablaremos de esa reunión de al-Yolani, el líder de Al-Qaeda en Irak, convertido en demócrata de toda la vida y jefe de Estado en Siria, esa reunión con Vladimir Putin, en la cual pues han hablado de las bases que tiene Rusia en Siria, lo cual ha extrañado también a algunos. No creo que haya extrañado a los que vieron el programa que dedicamos a ese golpe de Estado en Siria. Si no lo han visto, también les recomiendo que lo vean antes o después del programa de mañana. Y bueno, pues finalmente haremos una reflexión también sobre el papel de Turquía, que yo sigo pensando que es uno de los grandes ganadores de todo este proceso. Está consiguiendo todos los objetivos que quiere y además está jugando tanto al juego de la OTAN como al juego ruso. Veremos si no se queman en este proceso. Y finalmente, pues también haremos alguna referencia al papel de Irán, que parece quedarse aislado y que seguramente pues solo le quede la vía de la negociación y tenga que huir del enfrentamiento directo para intentar mantener un cierto predicamento en la región. Muchos temas, tablero geopolítico, programa geopolítico puro y duro, actualidad, algo de historia, pero sobre todo vamos a intentar unir los puntos y tejer también, ¿no?, esa prenda que nos sirva para poder, pues tener algo de contexto de lo que está pasando realmente y huir de los titulares de todos los días, que lamentablemente, aunque en algunas ocasiones incluso nosotros los sigamos, pues no dejan de ser ruido continuo para que no entendamos lo que está pasando detrás del escenario, don César. Pues muy bien, me parece que va a quedar verdaderamente de rechupete, como suele ser habitual en el Gran Reseteo, las cosas como son. Pues nos vemos este fin de semana, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.